a orar entonces, ¿sí? Gracias, Padre, de nuevo por poder abrir tu palabra y poder escuchar tu voz, poder ser iluminados también por tu espíritu y poder poner en práctica las cosas que Cristo dijo cuando estuvo aquí en la tierra, cosas que se cumplieron en aquel momento, cosas que se están cumpliendo hoy y cosas que aún han de suceder en el futuro. Y todo esto en medio de las parábolas. Por eso ayúdanos a entenderlas bien para poder vivirlas también y aplicarlas. Bendícenos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a compartir la pantalla y así podéis ir siguiéndola. Bien, hoy vamos a ver 4 parábolas, pero son más bien cortas, entonces posiblemente hoy terminemos antes. Algunos os gustará la noticia y otros pues a lo mejor no, que os gusta aprovechar más el tiempo o estar más tiempo, pero bueno, vamos a ver según cómo el tiempo nos vaya. Así que nos vamos ahí a estas parábolas de Jesús, que son pequeñas historias, pero grandes enseñanzas. Y hoy nos vamos ya a la parábola número 32. Y es una parábola que tiene que ver con una boda, ¿vale? O con un banquete de bodas. Vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 22 y versículo 1. Y dice así: Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero éstos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: Decid a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Venid al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció. Mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: El banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Id al cruce de los caminos e invitad al banquete a todos los que encontréis. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Bueno, faltan unos versículos de esta parábola, pero algunos expertos dicen que es mejor dividirlo en 2 parábolas, como vamos a ver después. Esta primera que tiene que ver con la invitación al banquete de bodas y otra que tiene que ver con un hombre que aparece ahí con una ropa un poco rara, que vamos a ver después. Entonces, como siempre, Jesús está acusando a los líderes religiosos de su época por rechazar la invitación de Dios. Muchas veces los líderes se daban perfectamente cuenta de lo que Jesús les estaba diciendo, porque eran personas inteligentes, personas estudiadas, pero que estaban rechazando a Jesús de Nazaret simplemente a veces por prejuicios o porque realmente no se sabía bien quién era su padre, debido a que él había sido engendrado por el Espíritu Santo, pero claro, estas cosas en las aldeas no son fáciles de comprender, ni de aceptar. Tuvo que ser muy difícil la vida de sus padres ya desde el embarazo de María, pero Dios tenía un propósito con todo esto, y aquellos líderes religiosos siempre estaban contra Jesús porque no aceptaban ni sus enseñanzas, ni mucho menos lo que él decía ser, que era el Hijo de Dios. Entonces Jesús les cuenta esta parábola para decirles que ellos eran como aquellas personas a los que Dios estaba invitando a su reino, pero ellos no querían entrar. Aquí encontramos en la historia que el padre es quien prepara el banquete para la boda de su hijo, y esto es, como ya sabéis, algo de aquella época. Los noviazgos y los matrimonios entre judíos, aún hoy en día, no eran como lo son hoy. Antes prácticamente no había un noviazgo como el que tenemos hoy, en el cual
primero tienes que ver si te gusta esa chica o ese chico y luego pues ahí pues empieza a surgir el amor y entonces tú te casas con una persona a la que amas. En aquellos casos no era así. Más bien el matrimonio era una especie de pacto o de contrato que hacían los padres de los novios, ya a veces desde niños, y entonces se comprometían entre ellos para formar un matrimonio. Entonces ellos decían que primero es el matrimonio y el amor viene después. Algo que hoy nos parece inaudito a nosotros, ¿no? ¿Cómo te vas a casar con alguien a quien apenas conoces y a quien no amas? Pero bueno, esa era la norma bíblica y así es como eran los matrimonios antes. Por eso que hoy tenemos una ventaja que es poder conocer a la persona y realmente amar a esa persona y luego poder casarnos con ella, pero también tenemos otra desventaja, que es el hecho de hasta dónde voy a llegar en el noviazgo. Esto ya sería un tema para hablar con los jóvenes, ¿no? Porque a veces los noviazgos son complicados por las tentaciones que enfrentamos hoy, las tentaciones sexuales y el hecho de estar juntos y el hecho de poder acariciarse o llegar a cosas que uno no debe llegar antes del matrimonio. Entonces, tiene pros y contras los noviazgos nuestros de hoy en día. Pero antes era completamente diferente. El padre era quien preparaba el banquete, entonces luego venía el hijo y bueno, había toda una serie de cosas que no tenemos tiempo para ver ahora. Pero el padre está preparando toda esa fiesta de bodas, se le daba las invitaciones a las personas y luego el mismo día del banquete se les recordaba a los invitados que viniesen. Esto ya lo vimos en otra parábola que era parecida. Pero aquí lo que sucede es que los invitados, algunos de ellos, no solamente rechazan la invitación ese día, cuando ya la comida estaba preparada, sino que además a los siervos que envía este rey para recordarles la invitación, a esos siervos los maltratan. Entonces, ya la parábola no está siendo una parábola mm, realista, sino que está trascendiendo más allá. Porque Jesús está mostrando, como dijimos el otro día, que Dios envía profetas y siervos para hablar al pueblo de Israel, pero ellos los habían maltratado y los habían asesinado. Y esto es lo que está sucediendo también con esta historia, que deja de ser un poquito la realidad para pasar a lo espiritual. Entonces, los homicidas, estas personas que maltratan y matan a los siervos del rey son castigados después. Y entonces, como esas personas ya no van a venir a la boda y al banquete, pues el rey dice a los siervos que vayan a otros lugares y que traigan a personas para que el salón de bodas se llene. ¿Y quiénes son invitados? Pues dice ahí tanto buenos como malos. Es decir, el Evangelio es para todos, tanto para los que se creen buenos como para los que se creen malos, porque el estado, la realidad del estado espiritual de las personas es que todos absolutamente somos malos por naturaleza. Aunque hoy puedes encontrar algunas corrientes eh, psicológicas o filosóficas que dicen que el hombre es bueno por naturaleza y que de hecho cuando nosotros decimos a una persona que es mala por naturaleza, lo que estamos exponiendo en esa persona un sentimiento de culpa que luego le va a traer una serie de consecuencias negativas. Pero todos sabemos perfectamente que los seres humanos, ya nada más nacer y a las pocas semanas, ya estamos quejándonos, empezamos a decir que no, desde pequeñitos empezamos a decir mentiras y empezamos a rebelarnos contra la autoridad sin que nadie nos enseñe, porque llevamos en nuestro corazón ese germen del pecado, que por un lado heredamos ya de nuestros primeros padres, pero por otro lado nosotros mismos somos pecadores. Por tanto, ahí se invita a toda una serie de personas y se hace una invitación para que puedan venir a ese banquete. Ahora, fíjate que en el mismo lugar esa invitación para unos era ira y para otros era gracia, porque a las personas que rechazaban la invitación iban a recibir la ira del rey. Y dice la historia que el rey iba a enviar un ejército contra ellos para masacrarlos en su ciudad. Parece así algo muy fuerte, pero está hablando en términos espirituales.
Y esto se complementa con todo lo que dicen luego las Escrituras, cuando hablan de la ira de Dios, cuando habla del juicio de Dios contra aquellas personas que no quieren creer en Cristo. Esta frase es importante ahora. Cuando la misericordia no encuentra arrepentimiento, se torna en juicio. Dios muestra siempre misericordia, compasión y gracia con todos los seres humanos, tanto con aquellos que parece que se merecen, pero nadie lo merece, como con aquellos que nosotros diríamos ese ser humano no se merece que Dios le salve. Sin embargo, Dios es un Dios de amor que muestra su gracia al pecador, como dice la palabra de Dios. En esto conocemos el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y ofreció a su Hijo en propiciación, en sustitución por nuestros pecados. Entonces, a estas personas se les dio una invitación, a las personas pecadoras se les da una invitación de venir a Cristo. Si ellas vienen, pueden entrar a formar parte del reino y disfrutar de lo que será el banquete con el Señor y con el novio. Pero aquellas que no quieren y que además maltratan a los siervos que Dios envía, pues ellos lo que van a recibir es el juicio y la ira de Dios. Y la ira de Dios es un tema que hoy parece así como muy demasiado fuerte, ¿no? Como si hoy hablásemos de la ira de Dios, es algo que parece que no cae bien en la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, hoy en día, lo que hace 20 años o 30, por ejemplo, en cuanto al tema de la educación de los hijos, uno a veces recurría a la disciplina física, darle una zurrita en su trasero o un castigo, pero hoy ya se está hablando de una disciplina completamente positiva, que tiene su parte de razón. Es decir, hay que enseñar a los niños de una forma positiva. Pero claro, a veces lo llevan hasta el extremo y ya se está diciendo que la disciplina de un niño por parte de sus padres o de sus tutores no tiene que incluir ni disciplina física ni siquiera castigo, sino que hay que aprender técnicas para saber educar a ese niño sin que se manifieste de parte de sus padres nada negativo. Y claro, esto es difícil porque la propia Biblia habla de que un padre que ama es un padre que disciplina. Y la disciplina no siempre es buena, es negativa, pero es con un propósito para que tenga un resultado positivo. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios a nosotros, que somos sus hijos, nos disciplina porque somos sus hijos justamente, porque tiene que encaminarnos por un camino de santidad. Entonces, bueno, más allá del tema de la educación, etcétera, etcétera, lo que está claro en la Biblia es que la ira de Dios se debe al aborrecimiento de Dios por causa del pecado. Es decir, Dios ama al pecador, pero debido a que de alguna forma el pecado y el pecador están de una forma intrínsecamente unidos, Dios tiene que traer su justicia sobre el ser humano pecador. Y ese es el gran problema que a nosotros nos cuesta entender. Si Dios es amor, ¿por qué Dios juzga? ¿Por qué Dios permite que haya personas que vayan al infierno? Porque Dios es amor, pero Dios es también justo. Y entonces el mismo corazón de Dios, si se puede decir así, tiene que luchar entre estos dos atributos, su amor y su justicia. Si Dios fuese solamente amor, entonces ¿dónde estaría la justicia? Perdonaría a todas las personas sin importar lo que hagan. Sería como un juez corrupto, donde la familia está pidiendo justicia, pero el juez dice, no, pero es que yo soy amor y entonces perdono los delitos de cualquier persona. Eso no sería justo. Por el otro lado, si Dios es totalmente justo y sería completamente justicia y venganza, entonces ¿dónde quedaría el amor de Dios? Entonces, en todo esto es, si me permitís la expresión, que a Dios se le ocurre el plan de que su Hijo vaya a ser quien reciba el castigo por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros comprendemos, como dice la palabra de Dios,
que Cristo en la cruz recibió el castigo por nuestros pecados, si nosotros aceptamos esa obra de Cristo y recibimos esa justicia en nosotros, entonces ahora Dios nos declara justos. No porque lo seamos, sino porque Cristo pagó el precio en nuestro lugar. ¿Vale? Entonces, de esa forma, la ira de Dios que debería venir sobre nosotros se cargó sobre Cristo. Y la ira de Dios fue tan terrible que por eso Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el único momento en la vida del Hijo de Dios donde percibe que su Padre le tiene que dar la espalda, porque su Padre no puede ver a su Hijo hecho pecado por nosotros, cargado con todos nuestros pecados. Eso es algo muy difícil de entender, no podemos entender el misterio de lo que sucedió allí cuando Cristo era hecho pecado por nosotros. Entonces la ira de Dios por nuestro pecado, en vez de dármela a mí, se la dio a su Hijo. Pero ¿qué pasa? Esa ira de Dios a las personas que no aceptan la obra de Cristo, la ira de Dios todavía continúa sobre la vida de esas personas. Cristo llevó toda la ira de Dios, pero aquellas personas que no quieren recibir la salvación que Cristo invita, que Cristo da, pues entonces Dios no tiene otra opción que cargar su ira sobre ellos. Es un tema complicado también, pero por eso habla aquí de que el rey luego va a matar, en lo que es el cuento, la historia esta, va a matar a esas personas, y bíblicamente pues esto significa que cuando estas personas vayan a ser juzgadas, pues serán echadas al lago de fuego y azufre para estar siendo atormentados durante la eternidad, porque no quisieron recibir a Cristo. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Os dais cuenta que, aunque la ira de Dios ya fue cargada sobre Cristo, solo se hace efectiva en las personas que la reciben? Tú imagínate, por ejemplo, que alguien, un gran banquero de una sucursal, pues dice, aquí hay un cheque de 1.000 euros o de 1.000 dólares para el que quiera venir a recibirlo. Y allí lo tienes, escrito a tu nombre, Abraham Soya San Pedro. Al portador, o bueno, al portador no, en este caso, va con el nombre. ¿eh? Todas las personas que vayan allí tienen un cheque de 1.000 euros a su nombre. Ahora, ¿en quiénes se hará efectivo eso? Pues solamente en aquellos que vayan allí, presenten su DNI y se le regale esos 1.000 euros. Todos aquellos que no fueron, ¿están sus cheques allí? Sí, están allí a su nombre, pero no quisieron o no creyeron que eso era cierto. Entonces nunca tendrán los 1.000 euros. Bueno, pues con ejemplos como estos intentamos explicar que la salvación es para todos, pero como vamos a ver hoy, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque Dios llama a todos, pero no todos quieren venir a Cristo. Así que el tema de la ira de Dios es algo que está ahí en la palabra de Dios y que justamente va a llegar a su compleción cuando veamos o cuando lleguen todos los eventos de Apocalipsis, donde vemos toda la ira de Dios y los juicios de las copas y de los sellos y las trompetas que ya hemos visto en otro estudio. Ahí vemos la ira de Dios sobre un mundo que no quiere saber nada de él. Otro versículo en Romanos 1:18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces, esa ira de Dios está ahí, pero por otro lado ya fue cargada sobre Cristo. Y depende de nosotros si esa ira va a ser eliminada de nosotros o no, de acuerdo a nuestra fe. Es simplemente algo
que estamos viendo por encima en cuanto a este tema de la salvación. Aquí no estamos entrando ya en el tema de la elección divina y si la elección significa que Dios te escogió y entonces tú ya no tienes otra opción que dejarte ser salvado, o si una persona, como dicen en otros círculos, pues estamos todos lógicamente espiritualmente muertos y un muerto no puede responder a un llamado, entonces Dios le tiene que dar vida primero espiritual para que pueda recibir la invitación. Bueno, esto es intentar explicar con palabras humanas lo que solo le pertenece a Dios. Entonces, la salvación es tan sencilla que un niño la puede entender más allá de que nosotros, los pastores o los teólogos o personas que quieran hilar mucho el fino y profundizar, hilar mucho el hilo y profundizar mucho en todo este tema, a veces ya estamos rayando en intentar comprender lo que es la mente de Dios y comprender cómo Dios, antes de la fundación del mundo, él ya tenía destinado a personas para la salvación. Eso es algo que nosotros no podemos comprender. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que ofertar la salvación a todo el mundo, como la gran comisión que tenemos. Y Dios, el Espíritu Santo, se encargará de salvar a aquellos que voluntariamente decidan creer. ¿Mm? Bueno, ¿cómo podemos aplicar esta parábola? ¿Acepto o rechazo la obra de Cristo? Esto sería una pregunta para aquellos que puede ser que estéis escuchando esto en algún momento, en algún lugar, y que no hayáis puesto vuestra confianza en Cristo como vuestro Salvador personal. Estoy creyendo, estoy aceptando la obra que Cristo hizo por mí, estoy creyendo que Él ocupó mi lugar en la cruz, o estoy rechazando eso. Pues de esa decisión depende mi salvación eterna. Y si soy cristiano, ¿estoy hablando a los demás sobre la ira de Dios y la reconciliación? Porque a veces son temas difíciles de hablar. Esto no quiere decir que salgamos a la calle y empecemos a reñirle o a retarle a todo el mundo con malas palabras, llamándoles pecadores y diciéndoles que se van al infierno y que la ira de Dios va a venir sobre sus vidas y van a ser quemados en el fuego del eterno. Es verdad, pero no podemos decirlo así. Tenemos que ser como Jesús, mostrar verdad y mostrar gracia. Y si vives en un país como España o en un país europeo, para poder hablar de esas cosas así, con tanta libertad, vas a tener que pasar años haciéndote amigo de las personas, para poder ganar esa libertad de poder hablarles así. Las personas tienen inquietudes espirituales, pero para poder hablarles de ellas sin que se pongan una coraza delante y te rechacen y no quieran saber nada, ni siquiera escucharte, tienes que ganarte su amistad. Y eso aquí en España son años de estar con esas personas. Por eso, pero es importante que hablemos de estas cosas, porque está en juego su salvación eterna. Bueno, vamos a la siguiente parábola que está un poquito, digamos, que se complementa con la anterior, porque es parte del pasaje. Pero algunos, como os decía antes, dice que enfatiza ya otra cosa, como vamos a ver. Y es la parábola del traje de bodas. Y seguimos ahí, Mateo 22, versículo 11. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadlo de pies y manos y echadlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Os dais cuenta, por tanto, de que esto es parte del otro texto, pero ya está hablando de otra cosa diferente. ¿Eh? Esta persona sí entró a la fiesta, sí entró al lugar de bodas, pero resulta que allí
estaba mostrando que no estaba preparado para estar allí. Ahora, de esto no tenemos que sacar teología. Recordad que las parábolas son para buscar el único significado más general de la parábola. No significa, ¿qué pasa? Que se salvó porque estaba dentro de la fiesta, pero luego allí resulta que perdió la salvación porque sus obras, porque su vestimenta no era la que tenía que ser. No, no. La parábola no es para, para volvernos locos con esos temas. La parábola es un cuento donde Jesús lo único que está diciendo es mostrar una realidad espiritual, ¿sí? Entonces, con esto estamos viendo que esa persona, lógicamente, estaba allí, pero no estaba vestida de acuerdo a la ocasión. Si alguien no está bien vestido en una boda, se va a notar la diferencia. Cuando tú vas a una boda, pues te pones ahí las mejores galas, ¿no? Entonces, se nota perfectamente, más allá de que cada uno viste según su gusto, o otros más de acuerdo a la moda o no, pero todos van muy bien vestidos a una boda, por lo menos aquí en España, y sobre todo aquí en Galicia, ¿eh? Porque no es solamente la apariencia, el hecho de ser agradable, sino también todo lo que se va a comer en las bodas aquí en Galicia, ¿no? Ahora, este tema de la ropa espiritual mezclado con la salvación es un tema recurrente en las Escrituras. De hecho, vas a encontrar en cartas del Nuevo Testamento que varias veces se va a decir que nos despojemos de la antigua ropa de pecado y que nos vistamos con las obras de salvación o con la armadura del cristiano, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de cómo está vestido espiritualmente una persona es lo que la Biblia relaciona con la salvación. Por ejemplo, hay un capítulo muy bonito en Isaías, capítulo 61, donde habla de esto, ya desde el Antiguo Testamento. En el capítulo 61, versículo 3, dice ahí, es como si hablara el mismo Señor, ¿no? Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Es decir, que cuando Dios en la persona de Cristo viene a una vida, cambia las cenizas del pecado por una corona, trae un aceite de alegría, porque el aceite en la Biblia también es un símbolo del Espíritu Santo, que es quien viene a vivir en nosotros, en vez del luto, en vez de esa vida de muerte espiritual, y también un traje de fiesta. Ya no vivimos sin esperanza, sino que vivimos con un ánimo completamente renovado al saber que somos salvos y al saber la esperanza y el perdón y la vida eterna que se nos ofrece. Por tanto, la Biblia habla de estos términos así en cuanto a vestimenta para mostrar que hay un cambio en la vida de la persona. Y este hombre que estaba allí mal vestido en ese banquete, pues lo que está mostrando es que no era una persona que había recibido la salvación de Dios. También en ese capítulo de Isaías 61, en el versículo 10, un versículo muy bonito que dice, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió, mira, con ropas de salvación y me cubrió con el manto de justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. Bueno, hoy un novio no se pone una diadema, ¿vale? Aquí la diadema en algunos países, a veces creo que en Argentina se llamaba una cincha, pero no sé cómo se dice en otros países, que es como esa diadema que se ponen las mujeres para en el pelo, ¿no? Eh, Sin embargo, aquí dice que en aquella época el novio ponía diadema. Bueno, habría que ver qué es lo que significa eso. No significa que si eres cristiano tienes que llevar una diadema si eres chico o hombre, ¿eh? Bueno, entonces este versículo nos muestra que hay una gran alegría y un gran regocijo cuando una persona la encontramos revestida por la nueva vida que Dios le da. Y lo expresa con esas ropas de salvación,
con un manto de justicia porque ha recibido la justicia de Cristo, se le ha imputado a su vida y ahora está revestido con la justicia de Dios. Sigue siendo la misma persona, pero es una nueva criatura espiritualmente hablando. Y entonces habla ahí de un novio, de una novia. Por eso cuando pensamos en esa historia, pensamos en el traje de boda como un símbolo de una nueva vida. Y esa persona estaba ahí demostrando que estaba en un lugar incorrecto, ese no era su lugar, porque realmente esa persona no estaba demostrando una nueva vida. También mira lo que dice en Apocalipsis 3, versículo 4. Sin embargo, tienes en Sardis, en esa ciudad, a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Y ves también como ahí en el Apocalipsis también se habla de que los cristianos vamos a estar vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, porque todo esto nos muestra que la salvación es algo que cubre como a Adán y a Eva la vergüenza de su pecado y nos hace completamente limpios y santos a los ojos de Dios. También tenemos que recordar que la sangre de Cristo es el jabón que limpia nuestra vida. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que nosotros podemos entrar al banquete, a la invitación de bodas, porque ya nuestra vida ha sido limpiada de nuestros pecados y hemos sido vestidos con una ropa nueva, cosa que no sucedía con esta persona que estaba en aquel lugar. Ahora, la aplicación que podemos darle a esta parábola, aquí siempre pongo algunas, pero tú puedes buscar tu propia aplicación. Pero fíjate esa persona que está en medio de un grupo, sin embargo, no pertenece para nada a ese grupo. Y yo te puse esto aquí, no se trata de estar en una iglesia, se trata de ser un miembro de ella. Porque no es ir a una iglesia evangélica o reunirte con una comunidad cristiana lo que va a hacerte diferente. El ambiente va a ser muy bonito, vas a recibir abrazos y amor y muchas cosas buenas, pero eso no te va a quitar el pecado de tu corazón. Por eso no se trata de asistir, no se trata de estar en un lugar, se trata de una transformación completa que se produce en el interior y que sale al exterior. Entonces, como aquel hombre que estaba mal vestido en una boda, a veces en nuestras iglesias tenemos personas que por afuera parecen trigo, pero realmente son cizaña. Y aunque suena fuerte, la realidad es así. Nosotros no conocemos el corazón de las personas. A veces hasta podemos pensar que son cristianos, pero eso solo lo conoce Dios. Más allá de que por sus frutos podemos conocerlos, pero eso es algo que solamente el Señor tiene la opción de conocer, porque es el único que conoce el espíritu y el corazón de la persona. Otra cosa que me puedo aplicar a mi vida es pensar si yo transmito, como ese versículo de Isaías, transmito corona, alegría y fiesta o cenizas, luto y desaliento. Porque a veces hay personas en las iglesias que realmente, bueno, no es solamente por lo que Dios hizo en sus vidas, o a veces por su personalidad o por su carácter, son personas alegres. Otros igual somos personas más melancólicas o más tristonas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de si realmente lo que yo percibo cuando voy a la iglesia y lo que yo transmito es la esperanza de la salvación, es venir a encontrarme con Cristo, es la alegría de saludarme con los hermanos, o es como un derrotismo espiritual de que parece que en vez de ir a una celebración estamos yendo al entierro del Señor, a recordar la cruz solamente, como si fuéramos otro tipo de religiones.
no vamos a adorar a un Cristo muerto, lo vamos a anunciar porque está vivo. Vamos a tomar los símbolos, el pan y el vino, no compungidos, sino celebrando la victoria de Cristo, que es mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso, estos simplemente son ejemplos que nos pueden ayudar para aplicar esta parábola a nuestras vidas. Vamos a seguir con la parábola 34. Ya vimos una parábola que era la de la higuera, pero ahora le he puesto el nombre de la hoja de higuera, porque es diferente, ¿sí? Y aquí dice, en Mateo 24, dice ahí, versículo 32, aprended de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Igualmente, cuando veáis todas estas cosas, sabed que el tiempo está cerca, a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí ya entramos en terreno escatológico, que tiene que ver con las cosas del futuro. La higuera es una indicadora de las estaciones. Y más ahí en aquella época, cuando hablaban de la higuera y veían que pues la higuera en la primavera no tenía hojas, o que estaba desnuda y le faltaban las hojas, pues eso anunciaba una estación o anunciaba otra. De hecho, la higuera parece ser que es el único árbol frutal que primero echa los frutos y después echa las hojas. Entonces, bueno, hay toda una serie de cosas ahí simbólicas. ¿Por qué Jesús dice esta pequeña parábola? Porque unos versículos antes, cuando estaban pasando por el templo, los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, mira qué piedras, mira qué templo tan maravilloso tenemos. Y Jesús les dice, así, pues os digo que pronto todas estas piedras se van a caer abajo. Y entonces los discípulos le preguntan, ¿pero cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a venir los últimos tiempos? ¿Cuándo va a pasar todo esto que estás diciendo? Y entonces Jesús, en medio de todo esto, también cita esta parábola de la higuera. ¿Mm? La destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, sabéis que iba a suceder en el año 70 después de Cristo, unos 40 años después de las palabras de Jesús. Iba a venir el emperador Tito e iban a cercar la ciudad de Jerusalén, iban a destruir el templo, y hoy puedes ir a Israel, por ejemplo, y ver aún las piedras que tienen las manchas de aquella destrucción, y aún hay rocas y piedras del templo que están manchadas de sangre, con sombras, todavía 2000 años después. Así que todo esto era algo que ya el Señor estaba profetizando. El templo era maravilloso, pero el problema era que debido a esa incredulidad del pueblo judío y de los líderes judíos, y que ya ni la gloria de Dios estaba en el templo desde hacía cientos de años, entonces es que Dios permite que de nuevo, como ya había pasado en el Antiguo Testamento con los exilios y las conquistas de otros pueblos, ahora también Roma los había de conquistar. Así que al final Israel es un pueblo que ha sido conquistado por los babilonios, por los medopersas, por los griegos, por los romanos, y es así, todo por la incredulidad y por haber roto el pacto que habían hecho con Dios. Ahora, cuando ahí en la parábola dice todo esto se está refiriendo a la caída de Jerusalén en el año 70. No está diciendo, porque dice ahí, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Lógicamente, ese todo esto no podemos verlo como los eventos futuros que van a suceder cuando sea la segunda venida de Cristo, sino que Jesús está diciendo esto de lo que me estáis preguntando, de cuándo va a caer Jerusalén y cuándo va a ser destruida la ciudad, no pasará a esta generación. ¿Sí? Así es como tiene sentido las palabras de Jesús. Y también hay una cosa importante. Si realmente la primera profecía de Jesús se cumplía de que esas piedras iban a caer,
y así sucedió, entonces de alguna forma les está diciendo, si mi promesa y mi profecía es cierta, cosa que iba a ser, también lo va a ser la segunda. ¿Cuál? La otra de la que habla la parábola y de la que habla ese capítulo ahí, en Mateo 24, Mateo 25. Es decir, voy a volver, va a haber una segunda venida, voy a retornar, pero ya va a ser de otra forma y va a venir los juicios y toda una serie de cosas. Entonces, esto también es algo que nos demuestra que las palabras de Cristo no pasan. Y por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasan, porque lo que Dios dice se cumple siempre de una forma perfecta. Y también esta parábola nos enseña que no sabemos la fecha en la que Jesús vendrá, pero sí habrá señales que lo anunciarán. Cuando estamos hablando de la segunda venida de Cristo, no estamos hablando aquí de cuando sea, por ejemplo, el traslado de la iglesia al cielo, que eso parece que bíblicamente puede suceder en cualquier momento. Los cristianos no necesitamos ninguna señal para decir, ah, mira, esto que está pasando ahora en Israel está diciendo que de un momento a otro va a venir el Señor en las nubes y vamos a ser trasladados a la ciudad celestial. Lo que se conoce como el rapto, una palabra muy fea, porque un rapto, eso no es algo que a ninguno le agrada, ¿no? Eh, o el arrebatamiento, que también es una palabra que tiene así unas connotaciones. El traslado es una palabra bonita, por lo menos para mí. Ahora, eso no tiene nada que ver con lo que está hablando aquí Jesús. Jesús está hablando de la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga físicamente para establecerse en la tierra, para reinar y para juzgar, eso, eso sí va a ser precedido de una serie de señales, que lo podemos ver ahí en Mateo, lo podemos ver en Apocalipsis, lo podemos ver en las cartas de Pedro. Hay una serie de cosas que van a suceder cuando Cristo se manifieste, antes de que se manifieste y después de que se manifieste. Y eso van a ser pues señales en los cielos, y la luna se convertirá en sangre y el sol se oscurecerá y toda una serie de cosas. De hecho, los científicos ya nos dicen que el sol está perdiendo energía y que el sol, lógicamente, no va a durar para siempre, sino que ya se está oscureciendo. Así que ya es algo que nos empieza a dar una serie de pistas de que, bueno, las cosas se van a cumplir. No sabemos si ese oscurecimiento del sol va a ser en cuanto a la ciencia o va a ser en cuanto a un eclipse o realmente Dios lo va a oscurecer de repente, si va a ser completamente literal o no. Pero sí que habrá señales que lo anunciarán. Y estas señales tienen que ver con Israel, porque ya vimos en la otra parábola que la higuera es la que cuenta la historia religiosa de Israel. Entonces, nadie sabe cuándo va a ser la segunda venida, pero sí que según lo que suceda en cuanto a lo religioso en el pueblo de Israel, son pistas que nos permiten ver que la venida de Cristo está cercana. Porque hoy en día, más que nunca, Israel tiene todo preparado para su tercer templo, tanto los elementos necesarios como los lugares. Hasta el otro día veía un documental donde ya tienen la vaca alazana, esa vaca roja, pelirroja, que hasta hace poco todavía no existía porque hay una especie de, por decirlo así, de científicos israelíes que están buscando la vaca roja perfecta, que sea completamente pelirroja, que no tenga ningún pelo de otro color, ni blanco ni negro. Todos tienen que ser pelirrojos. Y esa vaca alazana es la que se va a usar para inaugurar el tercer templo de Israel. Entonces, ya tienen varias vacas de este tipo. Así que ya son cosas que se están preparando, ¿eh? Y los judíos ya están esperando a su Mesías, lógicamente va a ser el anticristo, etcétera, etcétera, pero todo lo religioso en Israel se está preparando, se está formando. Y todo esto que está pasando ahora con la Franja de Gaza y con todo esto nos está mostrando que hay revolución ahí, que el agua está hirviendo y que un día
eso va a explotar. Y eso va a suceder en la segunda venida de Cristo y unos años antes posiblemente. Entonces, la actualidad de Israel nos va a ir mostrando, nos va a ir dando algunos aspectos de lo que puede ser la segunda venida de Cristo. Pero bueno, nosotros no estamos esperando al anticristo, ni estamos esperando a Israel, estamos esperando a Cristo. Por lo tanto, nuestra visión y nuestro amor y nuestra esperanza está en nuestro bendito Salvador, no en un país. Y aunque deberíamos ser pro-israelíes o amar al pueblo de Israel, también están haciendo cosas mal como hicieron durante toda su historia. No solamente los palestinos están haciendo daño de una forma como no se debe hacer, también los israelitas lo están haciendo, pero es el pueblo de Dios. Y simplemente por ser pueblo de Dios, Dios les ha hecho unas promesas que va a cumplir en esa nación. Dice ahí Santiago 5, 7 y 8, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también vosotros manteneos firmes y aguardad con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Y esto ya se lo dijo Santiago hace 2000 años. Claro, estaban pasando momentos difíciles y Pedro también se lo dice después, como vamos a ver, porque estaban pasando momentos muy complicados, pero la paciencia. Y es verdad, a nosotros nos preocupan cómo se están poniendo el mundo y las cosas, pero tenemos que tener esa paciencia porque a su tiempo llegará. Y el reino vegetal nos enseña lecciones espirituales. Jesús usó una higuera para decirles, mirad, ¿veis? La higuera nos está enseñando lecciones. Pues de la misma forma, esto nos enseña a nosotros también que debemos estar esperando. Cuando veamos que van surgiendo las hojas es porque la religión en Israel está comenzando a surgir. Ahora, ¿cómo estoy viviendo mientras Cristo no viene? Es algo que me debo preguntar también, porque no debo vivir como si no pasara nada, ni debo decir, bueno, hasta que Cristo venga yo voy a vivir como quiera, luego ya me iré con Él. No, porque yo ya soy ciudadano del cielo, ya estoy experimentando la salvación, tengo una comisión que cumplir de predicar a otros el Evangelio. Mi vida no es mía, entonces, ¿cómo estoy viviendo? Y otra pregunta, ¿estoy atento a estas estaciones espirituales que están que nos está mostrando el mundo, las guerras, los terremotos, las cosas, nos estamos acercando cada vez más a ese momento en el que Cristo venga? Y por último vamos a ver la parábola 35, que es la parábola que le llamé el vigilante. ¿Mm? O en algunos Biblias te va a poner el portero, ¿sí? O el centinela, ¿sí? O el atalaya, como dicen algunos escritos del Antiguo Testamento. Marcos 13, versículo 33. Estad alerta, vigilad, porque no sabéis cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manteneos despiertos, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos. Manteneos despiertos. Aunque algunos de estos versículos se aplican literalmente a Israel, porque Jesús le está diciendo a la nación de Israel, abrid vuestros ojos, estad atentos, porque ellos estaban completamente cegados y todavía lo están hoy en día. Pero también esa parábola podemos aplicarla a nuestras vidas. La consumación del reino, que es lo que estamos viendo en estas últimas parábolas de Jesús, tiene que llenarnos de esperanza, no de desesperación. Porque a veces nos preocupamos tal como vemos el mundo y las cosas que están pasando y la iglesia perseguida y las enfermedades que estamos sufriendo y los ataques satánicos contra la iglesia y tantas cosas que uno parece que se pone a temblar.
Pero esto lo que nos tiene que llenar es de decir, Cristo viene. Cristo viene, todo se va a cumplir. Las palabras, las promesas de Jesús por fin se van a cumplir. Y sea lo que sea que tengamos que enfrentar, podemos verlo con esperanza, porque tenemos una esperanza viva. Ahí Jesús dice que el dueño de la casa podía venir en cualquier momento. Y está hablando de la noche, de la oscuridad. Y ahí está hablando de las 4 vigilias. Las vigilias estaban formadas de 3 en 3 horas, entonces podía venir a la primera vigilia, que era el anochecer. Por eso dice, veis que habla de cuatro, da 4 sustantivos ahí. El anochecer eran las 9, la medianoche lógicamente son las 12 o las 00, luego el canto del gallo a las 3 de la mañana y luego estaba el amanecer a las 6 de la mañana. Entonces no se sabía cuándo iba a venir el dueño de la casa y el portero o este vigilante tenía que estar cuidando de aquello que el Señor le había encomendado, porque cuando él llegara tenía que servirle, tenía que atenderle. Y de la misma forma Jesús está diciendo que su venida, dijo, iba a ser como un ladrón en la noche. No te lo esperas, te viene por sorpresa. Y entonces le está diciendo eso a Israel. Voy a volver, tenéis que estar vigilantes. Pero también nosotros como cristianos tenemos que estar esperando y amando la venida de Cristo, porque no sabemos cuándo va a volver. Y mientras Cristo no viene, el diablo está haciendo daño y está queriéndonos quitar la esperanza, el gozo y el hecho de que podamos seguir compartiendo el Evangelio. Primera Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Muchas veces en el Nuevo Testamento se nos dice que tenemos que velar, es decir, permanecer despiertos, pero no significa que no podemos dormir. Lo que significa es que nuestros ojos espirituales tienen que estar atentos, atentos porque mientras Cristo no viene, nuestro enemigo va a intentar hacer lo posible para que perdamos la esperanza, para que no confiemos en Dios, para que las pruebas nos desmonten por completo, para que no creamos la palabra de Dios. Y esos son esos rugidos del diablo que están a nuestro lado. Primera Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Y los leones cuando cazan no rugen. Además, las que cazan son las leonas. Los leones no. Los leones son los cómodos de la manada. Duermen 20 horas al día y le dejan el trabajo a las mujeres. Y le dicen, venga, a cazar. Y ellos rugen cuando quieren demostrar su poder o cuando tienen que luchar con otro león para manifestar o para dejar quién es el que manda aquí. Eso es por lo que ruge el león. Y Satanás no ruge porque nos quiere, Satanás ruge para asustarnos, pero Satanás no puede hacernos daño. Pero tenemos que tener cuidado porque un animal feroz como un león anda alrededor, primero porque no es un animal que puede correr mucho, como un guepardo, para cazar una presa. Entonces, ¿qué es lo que busca el león? Lo que busca es ver a la presa más débil, algún animal como un ciervo que a lo mejor es recién nacido o que todavía no salta mucho, o alguno que tiene alguna debilidad o alguno que está más débil o que está enfermo, a ese es a por el que va el león. Y eso es lo que hace Satanás en nuestras vidas. Está diciendo, yo ya sé que tú eres hijo de Dios, ya sé que no te puedo tocar, ya sé que no te puedo poseer, pero te voy a buscar donde tienes tu debilidad. Y entonces anda alrededor y va por aquí, y va por allí, y va por el otro lado, y dice, a ver cómo, ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Cuáles son los las presas que te puedo poner? La carnada, cuál es el anzuelo que te puedo poner? ¿Qué te gusta a ti? ¿Cuáles son tus pecados favoritos? Y entonces eso es lo que hace el diablo.
Y lo que quiere hacer el diablo es que cuando venga Cristo, como dice su palabra, nosotros nos alejemos de él avergonzados. Porque ha venido en un momento donde hemos caído, donde hemos pecado contra Dios, donde hemos querido y nos hemos dejado atacar por Satanás, y debemos seguir firmes, debemos seguir confiando en el Señor, pero siempre velando y orando, porque el Satanás es poderoso, es astuto, y nosotros debemos estar fuertes siempre con la ayuda del Señor. ¿Cómo aplico esta parábola? Tengo que estar alerta. Estoy vigilando, me estoy dando cuenta de que me estoy metiendo en cosas que tal vez sean pecaminosas, estoy dejando que pensamientos entren en mi mente que no son buenos, porque a veces es simplemente una pequeña brecha que le damos al diablo para que luego entre por ahí y se adueñe de toda nuestra vida. Me acostumbro a la oscuridad nocturna del mundo, como tengo que estar velando y no veo completamente como Dios ve las cosas, a veces se me nublan los ojos, a veces o me estoy acostumbrando a la oscuridad de este mundo, al pecado. Puse ahí imaginaria cuando hice el servicio militar hace ya creo que 26 años, que aún era obligatorio aquí en España, ahora ya no es. Hacíamos por la noche lo que se llaman las imaginarias, que era 2 horas de guardia que luego iban a ser sustituidas por otro soldado. Y se llaman imaginarias justamente porque tú no estás defendiendo nada real, ni hay un enemigo real. Entonces, por si acaso, haces una guardia, no vaya a ser que suceda algo. Pero es la imaginación, por eso se llama así, imaginaria. Ahora, nosotros no estamos de guardia como cristianos mm, pensando que seguramente no pase nada, sino que hay una realidad espiritual, hay un enemigo y tenemos que estar en guardia contra él, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, dice la Biblia, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo y cuando acabe el día malo, poder estar firmes. Y el día malo a veces no es un día, a veces pueden ser años, pero el día malo y la prueba o la enfermedad o lo que sea que nos atormente terminará. Y ahí es cuando debemos seguir firmes por la gracia y por las armas que Dios nos da para luchar contra el diablo. Bueno, os dije que hoy igual terminábamos antes, pero al final, tal vez porque son parábolas que tienen mucho que ver también con la escatología y con cosas de los últimos tiempos, también hay muchas cosas para decir. Pero, queridos hermanos, esto nos tiene que ayudar a pensar en que son pequeñas parábolas, pero nos enseñan grandes lecciones. Y tenemos que estar pensando en cómo está mi vida como cristiano, qué estoy haciendo, estoy esperando a Cristo, me estoy defendiendo del diablo, estoy velando y orando, siempre alerta y siempre orando. Dice la Biblia, orad sin cesar. Y eso es lo que tenemos que hacer, orar sin cesar. Porque mientras estemos en este mundo, la carne, el diablo y la vieja naturaleza, las tentaciones, hay muchas cosas que nos pueden derrotar. Y por eso tenemos que estar siempre puestos nuestros ojos en Jesús y en las manos de Dios. Muy bien, pues esto sería estas 4 parábolas. Creo que nos quedan eh, 6 parábolas más o menos y ya terminaríamos lo que sería este estudio de las parábolas. Muy bien, pues que esto pueda servirnos también para que podamos aplicarlo a nuestras vidas, a, a poder hablar a otras personas también de Cristo, porque tenemos familiares o tenemos personas en la iglesia o vecinos o personas en la calle que no conocemos que necesitan del Señor y que si lo piensas realmente ellos van a ser echados a las tinieblas de afuera donde es el crujir de dientes, ¿no? Donde van a estar lejos de Dios por toda la eternidad. Y nosotros tenemos por lo menos que predicarles y que anunciarles el Evangelio, advertirles de lo que se viene. Vamos a orar entonces. Gracias, Padre, por tus parábolas, gracias por todo esto que el Señor nos deja aquí escrito,
Gracias porque tu palabra no cambia. Gracias porque todas tus promesas son verdaderas. Gracias porque tú has prometido una serie de cosas que se han cumplido y se cumplen y se cumplirán. Y queremos, Señor, que nos ayudes a estar pensando en esa venida de Cristo, pensando que un día estaremos con Él y que a pesar de las cosas que tengamos que enfrentar o lo que tú permitas en nuestra vida, que podamos estar siempre firmes en ti, confiando en ti, porque tú eres el soberano. Más allá de que a veces no nos lo parezca, tú gobiernas en tu soberanía este mundo y un día pondrás al diablo bajo tus pies y tú serás el único victorioso. Por eso te pido también que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada familia y que nos ayudes a vivir para ti, siempre confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén.